Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más teniendo el gusto de compartir video demostrativo. En esta ocasión les voy a mostrar una grabadora de voz fabricada por Sony, modelo TCM-919, la cual previamente aquí en mi canal yo les compartí un video corto en donde les mostré que este equipo no estaba funcionando absolutamente nada, no tocaba para nada los cassettes. Y ya a estas alturas pues ya se le dio mantenimiento, ya se le reemplazaron las bandas, ya tuvo calibración, limpieza, todo. Y en este video vamos a dejar bien registrado cómo es que funciona, qué calidad nos ofrece. Ok, bueno pues como les digo, estéticamente ya está muy bien. Es un equipo muy fácil de utilizar, no tiene gran ciencia. Tiene sus controles de reproducción mecánicos, contador de cinta a 3 dígitos, reseteable, micrófono incorporado y también tiene la posibilidad de funcionar con lo que es adaptador de corriente directa, que ya lo tenemos ahorita conectado. Este adaptador de corriente directa que ven ustedes allá en el fondo no es el adaptador original, lo estoy tomando prestado de otro equipo. Más sin embargo, para hacer todo más fácil, decidí hacer esta prueba de esta manera. Pero también lo pueden hacer funcionar con 4 pilas tamaño C a 1.5 volts cada una. Puede ser alcalinas, recargables, de litio, etcétera, ¿ok? Sin problema. En este video vamos a hacer pruebas de reproducción, pruebas por supuesto de grabación, usando el micrófono integrado, que está ya despejado todo bien, y también grabando desde dispositivo externo por la entrada de micrófono, que también ustedes pueden conectar a un micrófono externo si es que no deciden usar el micrófono original. Si quieren colocar otro micrófono para que tengan mejor calidad de grabación, lo pueden hacer, ¿ok? Ambas entradas, tanto la salida para audífonos como la entrada para micrófono, son de 3.5 milímetros. Y aquí enseguida tenemos su control de volumen. Acá a un costado ya dijimos que es la entrada para el adaptador de corriente directa. La polaridad de ese adaptador de corriente directa es masa negativa, centro positivo, ajustado a 6 volts. Entonces ustedes pueden adquirir un adaptador de corriente universal, el cual pues lo configuran bajo estas características que ya les mencioné: 6 volts, las polaridades correctas y listo, ya con eso lo pueden echar a volar. Ok, y bueno, ok, entonces vamos a iniciar con lo que es primero las grabaciones, y para ello vamos a hacer la primera grabación. La primera grabación la vamos a hacer en este cassette, ok. La distancia a la cual yo estoy de retirado con respecto al micrófono integrado es aproximadamente como medio metro, para que lo consideren. Igual sucede aquí algo que pueden hacer ustedes con el control de volumen. Al momento de dar rec, teniendo obviamente el cassette ya listo para grabar, dan rec, incrementan el volumen, y eso les va a ayudar mucho a lo que es que su grabación se registre con mayor claridad, con mayor presencia, ok, mejor calidad de audio. No le pueden subir todo el volumen durante la grabación, porque va a llegar un punto en el cual el sonido se va a viciar. Ok, aquí está el altavoz y aquí está el micrófono, están muy próximos, entonces va a causar un efecto de viciarse. Ok, entonces más que nada eso. Vamos a hacer entonces la primera prueba de grabación. Ok, va. Ok, vamos a ir subiendo un poquito el volumen. Si le subo todo, ahí está viciándose, ahí se vicia. Ok, vamos a bajarlo un poquito y ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Sony, modelo TCM-919, es grabadora de voz, cassette estándar con full auto shut off.
grabadora de voz, primera prueba, micrófono incorporado, finalizando ahora. Una pausa, stop. Por ejemplo, acabo de mencionar que es un equipo full auto shut off. ¿Qué quiere decir esto? Significa que puedes poner a grabar o reproducir un cassette y cuando se termine ese lado del cassette, el equipo por sí solo se va a autodetener, es decir, no va a haber necesidad de presionar el botón de stop, sino que solito se va a botar y va a quedar así como lo estamos viendo ahorita, lo cual es el equipo apagado. ¿Ok? Vamos a regresarlo. Igual cuando estés regresando pasa lo mismo. ¿Ok? Lo bota. ¿Ok? Vamos a escuchar. Bien. Si lo subo todo, ahí está viciándose. Ahí se vicia. Ok, vamos a bajar un poquito. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Sony, modelo TCM-919, es grabadora de voz, cassette estándar con full auto shut-off, grabadora de voz, primera prueba, micrófono incorporado, finalizando ahora. Ok. Ahí estamos, más o menos, el volumen estaba como 3/4 partes, más o menos, para que se den una idea qué tanto le subí. Y es el mismo volumen que se mantuvo durante la reproducción. Ok, vamos a regresar otra vez al cassette. Y ahí se autodetiene. Ok, por ejemplo, aquí yo voy a voltear el cassette, suponiendo que está tocando el lado opuesto. Y digamos que el lado se acaba, llega a su fin la cinta y listo, ahí se autodetiene. Ok, entonces por ejemplo vamos a hacer otra vez la prueba casi similar, pero ahora adelantando. Listo. Ok, entonces el auto shut off no solamente sirve durante la reproducción, grabación, sino que también cuando regresas toda la cinta o cuando la adelantas toda la cinta y que llega a su tope o a su fin, el equipo por sí solo se autodetiene. ¿Ok? Es un auto shut off, que es autoapagarse. ¿Ok? Bueno, entonces ya escuchamos, es un buen nivel de volumen que tiene. Un detalle, por si acaso son personas que exigen mucha calidad de sonido. En este equipo, al fondo, me estoy refiriendo a lo que es la grabación. Al fondo de la grabación, ya escuchándola, se alcanza a percibir un pequeño ruidito como un golpeteo. Ok, voy a sacar el cassette y van a escuchar ahorita. Voy a dar play. ¿Escuchan bien? Eso al fondo. Tac, 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 tac. Ok. Eso es lo que me refiero, que se alcanza a registrar. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar una vez más la grabación, por si acaso hay dudas. Si lo subo todo, ahí está viciándose. Ahí se vicia. Ok, vamos a bajar un poquito. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Sony, modelo TCM-919, es grabadora de voz, cassette estándar con full auto shut-off, grabadora de voz, primera prueba, micrófono incorporado, finalizando ahora. Se alcanza a escuchar como si estuviera más o menos como un motorcito al fondo ahí encendido, funcionando, ¿ok? Algo así más o menos como un pequeño motorcito ahí al fondo. Más sin embargo, la calidad de, en este caso la voz, todo lo que yo dicté, sí se alcanza a distinguir bien, todo me parece que está bien.
solamente ese detalle, ese ruidito en el fondo. Entonces ese sería el único detalle. Ok, bueno, vamos a hacer otra prueba de grabación, pero en este caso vamos a utilizar lo que es un dispositivo externo. Vamos a mover aquí nuestra grabadora a un costado y pasamos la tabletita. Aquí ya la tenemos lista. De hecho, sale de ella lo que es un cable rojo. Mira, aquí está el cable rojo. Y el otro extremo lo vamos a conectar a lo que es la entrada de micrófono. Ahí está, listo. Y entonces vamos a regresar aquí la música. Vamos a grabar parte de este video, de esta música que está en la tableta, directamente al cassette. En el mismo cassette donde estaba grabando el dictado, ahí lo vamos a grabar. Ok, ahí está ya regresado, todo bien. Entonces, tiene mucho que ver lo que es el volumen. Si ustedes le suben mucho volumen a su dispositivo móvil, va a salir muy saturado el audio. Entonces tienen que más o menos experimentar, estar sí, probando en qué punto es en el que el volumen se escucha bien sin saturaciones. Ok, entonces vamos a darle un solo toque a Rec. Perdón, un solo toque a Rec otra vez. Ahí está. Ok, playback. Vamos a subir volumen acá. De hecho, ahí va. A ver, va otra vez. Aquí tuvimos un detalle con la tableta. A ver, vamos a ver otra vez. Porque se bajó bastante el volumen. Ahí está. Ok. Otra vez un toque a Rec. Ahí está. Ok. A ver, creo que hay un problema aquí con el conector. A ver si estamos bien. Ok. Otra vez más. Rec. Play. Ok. Ahora sí, vamos a subir volumen acá. Ya está todo. Vamos a subir volumen acá también. Estaba bien. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Pausa acá también. Regreso todo. A ver, pausa. Ok. Ahora sí vamos a desconectar aquí la entrada. Ahí está. Para que esté aislado. Playback. Vamos a bajar el volumen y lo vamos a ir subiendo poco a poco. De hecho, en este equipo, vamos a hacer una pausa. Ya empezó la canción. Durante la reproducción puedes adelantar o retrasar la cinta con solamente presionar cualquiera de ellos dos, ok, sin necesidad de darle stop y después adelantar, o stop, regresar y después playback, ok. Entonces con un solo toque, lo que es rewind, ok, review. Entonces con eso se puede. Ahorita lo vamos a hacer más adelante cuando toquemos música. Ahí está.
¿Listo? Es un ejemplo de cómo puedo grabar la música. Ya, ya como dije antes, dependiendo de cada quien, ya se trata de, pues, de ponerse a experimentar en qué nivel de volumen es donde queda mejor, ya que a algunos equipos, si le subes mucho el volumen, el receptor, en este caso la casetera, lo va a registrar muy alto, muy saturado el volumen. Entonces, en este caso, yo al momento de estar grabando desde dispositivo externo, yo le subí el volumen al máximo y acá en la tableta le estuve subiendo poco a poco. Se me fue hasta abajo el volumen, pero lo fui subiendo poco a poco y así es como pudimos capturar el audio. Si lo subimos al máximo, seguro se va a saturar, se va a registrar la grabación, pero con mucha saturación. ¿Ok? Bien, vamos a quitar aquí lo de la tableta y ahora vamos a pasar a lo que es la reproducción de música. ¿Ok? Recordando que estos equipos fueron diseñados para grabar lo que es audio, sobre todo voz. Fueron diseñados para captar dictados de voz. No son reproductores de música, entonces obviamente un reproductor que fue diseñado con fines de escuchar música sí tendrá más ventajas que un equipo como este. Más sin embargo, sí nos va a poder servir como reproductor de música. Ahorita lo van a escuchar. Ok, vamos a tocar este cassette. Ok, volumen al mínimo y ahorita le voy a ir subiendo. Por ejemplo, vamos a hacer lo que les decía de adelantar o retrasar la música durante la reproducción sin necesidad de presionar stop. Vamos a bajarle un poquito porque se oye muy chillante, mira. Ahí está en play, vamos a adelantar. Y ahí está otra canción. Este es el máximo volumen que da. Ok, vamos a regresarlo durante la reproducción. Ok, vamos a darle stop. Y ahora va a ser turno de escuchar esa música, pero ahora con la calidad o la potencia de un amplificador. Para ello vamos a conectar este cable que proviene del amplificador en lo que es la salida audífonos que está al lado izquierdo de la del micrófono. Ok, entonces vamos a bajar otra vez al mínimo para que no esté así tan de repente. Prendemos aquí el ampli ya está ya configurado, listo, y solamente vamos a subir el volumen aquí mismo. Ok, entonces vamos a dar play.
Oh, aquí ya se acabó la música. Vamos a regresar un poquito más para que logren escuchar. Ok, vamos a adelantar durante la reproducción. Aunque aquí la verdad yo recomiendo más de que hagan mejor el adelanto retraso clásico, que es detener el cassette y adelantar. Por alguna razón en este equipo, a veces, no siempre, puede darse el caso que estás durante reproducción, adelantas, sí lo hace, pero a veces puede ser que medio le cuesta un poco de trabajo, entonces prefiero yo mejor que sea el modo tradicional. A ver, vamos a escuchar. Ahí está, esta empieza. Ok, listo. Vamos a cambiar el cassette, lado opuesto. A ver qué música hay. Nada más ya se acabó también. A ver, vamos a regresar un poquito. Ok, vamos a cambiar de cassette y ahora vamos a poner esta cinta. Ok, voy a regresar un poquito del modo tradicional mejor. Ok, hasta ahí. Vamos a apagar aquí nuestro amplificador y bueno,
Esta es una forma de sacarle mejor provecho en términos de audio a este tipo de equipo, que es conectándolo a un sistema de bocinas externo, ya sea pues altavoces, amplificador, etcétera, ¿ok? Algún otro equipo que esté con mejores prestaciones de sonido va a escucharse como lo acaban de escuchar. Inclusive pues ya si es un equipo todavía mejor, pues también el resultado será de igual manera, ok. Entonces así es como está funcionando este equipo. Les digo, lo pueden hacer funcionar con pilas también, 4 pilas tamaño C, alcalinas, recargables, etcétera, ok. Ahí está. Aquí en esta parte presionas, recorres hacia enfrente, levantas y aquí está el compartimento de pilas. Su número de serie, el número de serie, vamos al número de serie aquí del canal, será terminación 402. Y pues está muy limpio el compartimento de pilas. Allá al fondo está la espiral, todo perfecto, todo bien, ok. Ahí está. Les digo, es un equipo que ya se sometió a limpieza, a servicio, todo. El único detalle que veo, sinceramente, es lo que mencioné, que en las grabaciones se escucha de fondo como si estuviera un motorcito encendido, ok, ese como golpeteo que se escucha, ok. Entonces ahorita, a ver, vamos a conectar esto otra vez, lo vemos aquí, ese pequeño sonido, es como el mismo movimiento de las aspas, ok. Nada más que en este caso como que alcanza a provocar el ruido, entonces obviamente lo alcanza a registrar el micrófono porque está pues muy sensible el micrófono, ok. Entonces eso es lo único. Por ejemplo, si ustedes conectan un micrófono externo a la línea de mic, de esa manera no debe de registrar ruido. ¿Por qué? Bueno, porque desactiva el micrófono para darle prioridad a lo que es la línea de micrófono externo, ¿ok? No puede quedarse activa esta línea y este también, sino que conectas aquí, desconecta acá, ¿ok? Entonces desconectas el micrófono externo, se vuelve a activar el micrófono integrado. Entonces, usando el micrófono integrado es como se escucha ese ruido de fondo. Pero si tú conectas un micrófono externo, va a salir o debe de salir la grabación limpia, sin ruidos. ¿Ok? Ahorita, lamentablemente yo no tengo un micrófono externo para hacer esta prueba, pero pues es obvio que no debe de registrar ningún ruido. Y en cuanto a calidad de sonido de reproducción para música, tiene un sonido bueno, es un sonido bueno, y si lo conectas a un equipo externo de altavoces, pues es todavía mucho mejor, ¿ok? Bueno, entonces ahí lo tienen, grabadora de voz Sony, modelo TCM 919, funcionando de manera correcta con las cuestiones que ya mencionamos, y pues ya está serviciada, todo bien. De hecho trae una banda, sí, trae una banda que de las dos que lleva, trae una banda que es 100% original de otra marca. Entonces esa está como que corte perfecto y una atención súper buenísima, ¿ok? Bueno, antes de cerrar el video, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan, comenten, apoyen con like si les gustó el video, y les vamos a dejar en la descripción un enlace directo para que escuchen música con derechos de autor reproducida en este equipo. También el enlace directo a nuestra tienda en línea si es que les interesa adquirir este u otros productos que vean aquí en el canal. Pueden comentar también, pueden escribirnos ahí en Instagram. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Yo soy Gus Walker. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.